llamar a lista. Honorables senadores, Amin Hernández Jaime, Andrade Serrano Hernán Francisco, Barreras Montealegre Roy Leonardo, Benedetti Villaneda Armando, Enríquez Maya Eduardo, Enríquez Rosero Manuel, Galán Pachón Juan Manuel, esa es el registro, ya la que lo estamos llamando a lista. Gaviria Vélez José Obdulio, Gerlein Echeverría Roberto, López Hernández Claudia, López Maya Alexander, Morales Hoyos Vivian, Motoa Solarte Carlos Fernando, Rangel Suárez Alfredo, Rodríguez Rengifo Rulbel, Galán Pachón Juan Manuel, Serpa Uribe Horacio, Valencia La Serna Paloma, Barón Cotrino Germán, Vega Quirós Doris Clemencia. Señor presidente, me permito informarle que se ha constituido quórum deliberatorio. Sírvase. Se abre la sesión. Se abre la sesión. Saludamos a todos los asistentes, especialmente a los miembros, senadores, miembros de esta comisión. Sírvase, señor secretario, leer el orden del día. Orden del día para la sesión del 17 de octubre del año 2017. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, consideración y aprobación de actas. Tercero, consideración y votación de proyectos en primer debate. Proyecto de ley 14 del 2017, Senado, por medio de la cual se fortalece la política criminal penitenciaria en Colombia y se dictan otras disposiciones. Proyecto de acto legislativo 2 del 2017, Senado, por medio del cual se modifica el artículo 328 y 356 de la Constitución Política de Colombia, Distrito Especial de San Miguel de Agredo en Mocoa. Proyecto de ley 30 del 2017, Senado, por medio de la cual se modifica el decreto de ley 888 del 2017. Proyecto de ley 79 del 2017, Senado, por medio de la cual se deroga el decreto ley 898 del 2017. Proyecto de ley 34 del 2017, Senado, por medio del cual se fortalece el ejercicio funcional de las personerías municipales. Proyecto de ley 98 del 2017, Senado, por medio de la cual se convoca una Asamblea Nacional Constituyente en los términos del artículo 376 de la Constitución Política para efectuar una reforma integrada a la estructural a la justicia. Proyecto de ley número 255 del 2017, Senado 90 del 2016, Cámara, por medio de la cual se modifica el artículo 1025 del Código Civil.
Proyecto de Ley 20 del 2017, Senado. Por medio de la cual se reforma el decreto 1421 de 1993 en relación con la remuneración de alcaldes locales y ediles en Bogotá. Proyecto de Ley 8 del 2017, Senado, por medio de la cual se crea el registro de deudores alimentarios morosos REDAM y se dictan otras disposiciones. Proyecto de ley, de acto legislativo número 3 del 2017, Senado, por medio del cual se reforma la Constitución Política de Colombia en lo relativo a la remuneración de los miembros del Congreso de la República. Proyecto de acto legislativo 6 del 2017, Senado, por medio del cual se reduce el Congreso de la República de Colombia y se hace más eficiente el gasto público. Proyecto de ley 62 del 2017, Senado, por medio del cual se endurecen las sanciones por la inasistencia de los congresistas y funcionarios. Cuarto, lo que propongan los honorables senadores. Quinto, anuncio de proyectos. Sexto, negocios sustanciados por la presidencia. Está leído el orden del día, señor presidente. Someteremos a consideración de la el orden del día leído una vez se constituya el quórum decisorio. Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Siguiente punto es consideración y aprobación de acta. Señor presidente y honorables senadores, me permito informarles que ya está publicada el acta número 14 del 20 de septiembre del 2017 en la Gaceta 902 del 2017 y el acta número 15 del 20 de septiembre del 2017 en la Gaceta 903 del 2017. Esas son las actas publicadas, señor presidente. Una vez se constituya el quórum decisorio, someteremos a consideración de la comisión las actas leídas. Siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es consideración y votación de proyectos en primer debate. Proyecto de ley número 14 del 2017, Senado, por medio de la cual se fortalece la política criminal y penitenciaria de Colombia y se dictan otras disposiciones. El ponente, quien se encuentra presente, honorable senador Manuel Enrique Rosero, concluye con la siguiente proposición. Por las razones expuestas anteriormente, propongo a los honorables senadores de la Comisión Primera del Senado de la República dar primer debate al proyecto de ley 14 del 2017, Senado, por medio de la cual se fortalece la política criminal y penitenciaria en Colombia y se dictan otras disposiciones de conformidad con el pliego de modificaciones. Señor presidente, al respecto de este proyecto, me permite informarle que en la sesión del día 25 de septiembre se dio lectura a la proposición con que concluyó el informe, intervinieron varios senadores, entre ellos el senador Manuel Enríquez ponente, intervino el señor viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, de igual manera el señor ministro de Justicia, e intervino el honorable senador Germán Barón Cotrino, quien puso a consideración de la comisión una proposición que solicitó que se aplazara la discusión de este proyecto hasta tanto el señor fiscal pudiese estar presente para hacer algunas observaciones. Además, me permito informarle, señor presidente, que para este debate se invitaron, llevamos 3 sesiones, lamentablemente se han ido aplazando por el estudio de la Jurisdicción Especial para la Paz, a los miembros del Consejo de Política Criminal, quienes los que han confirmado la asistencia. Hoy viene el ministro, el doctor Velasco se retrasó el vuelo, se le canceló. Del Planeación Nacional me dicen que viene en camino el doctor Omar Salazar, director de Justicia y Seguridad del Gobierno, y los otros no han confirmado si vienen o no vienen. Dicen que el fiscal está en camino, ojalá no haya trancón, y señor presidente, está dado el informe respecto a este proyecto. Está presente el senador ponente Manuel Enrique Rosero.
Vamos a decretar un receso de 15 minutos para darle espera al fiscal, al señor ministro y a los funcionarios que han anunciado su presencia. Se decreta un receso de 15 minutos. Así será, señor presidente. Se reinicia la sesión. Sírvase, secretario, decirnos en qué momento del debate estamos. Señor presidente, habíamos leído la proposición con que termina el proyecto de ley 14 del 2017, por medio de la cual se fortalece la política criminal y penitenciaria de Colombia y se dictan otras disposiciones. Se había anunciado señor presidente, se declaró un receso mientras el señor fiscal se hacía presente. Ya está presente afortunadamente. El ministro está en camino. También de los invitados está el delegado, el doctor Luis Fernando Mejía, del director general del Departamento de Planeación, el doctor Omar Salas, director de Justicia y Seguridad, la doctora Janet Díaz, ministra de Educación, se excusó, el doctor Fernando Carrillo Flores se excusó y delegó a la doctora Janet Claudia Almendra, la procuradora segunda delegada para la casación penal, que no la veo presente en el momento. El doctor Luis Fernando Velasco, como miembro del Congreso del Consejo de Política Criminal, se excusó. Está presente el doctor representante Antenor Durán Carrillo desde muy tempranas horas, representante a la Cámara y miembro del Consejo de Política Criminal. Está dado el informe, señor presidente, respecto a este proyecto de ley, el cual ya se abrió el debate, y el ponente del honorable senador Manuel Enrique Rosero. Señor presidente, también me permite informarle que se ha conformado quórum decisorio. Consideración del orden del día leído, se abre la discusión. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. ¿Lo aprueba la comisión? Ha sido aprobado por unanimidad, señor presidente. También tenemos pendientes el acta número 14 y el acta 15. En consideración las actas 14 y 15, se abre la discusión. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. ¿Las aprueba la comisión? Ha sido aprobado por unanimidad, señor presidente. Seguimos entonces, señor secretario, conforme a lo dicho por usted. Está en consideración la proposición con que termina el informe de ponencia. Está abierta la discusión. Tiene el uso de la palabra el ponente, el doctor Manuel Enríquez, para que nos ponga en contexto en este debate. Muchas gracias, señor presidente, honorables senadores. Un saludo especial a nuestros invitados a participar en esta sesión, principalmente al señor fiscal general de la Nación, quien se ha hecho presente y con quien, valga la oportunidad, nuestro reconocimiento, el apoyo y la colaboración para adelantar este proyecto con el señor fiscal y con su equipo de trabajo. Hemos venido trabajando hace varias semanas y hay que destacar la buena disposición de la Fiscalía para lograr a muchos de esos acuerdos, de tal manera que, señor fiscal, muchas gracias por todo ese apoyo que hemos recibido antes de elaborar esta ponencia. Señor presidente, la semana antepasada hicimos una exposición del contenido de este importante proyecto de ley, y una vez se puso en consideración, como usted bien lo ha manifestado, la proposición con que termina el informe, tuvieron oportunidad de intervenir varios de los distinguidos senadores de la República, quienes expresaron algunas preocupaciones, algunas inquietudes, y por esa razón se había propuesto que el día de hoy se va a adelantar
una sesión con la participación del señor ministro, el señor fiscal. Igualmente aquí se hace presente el señor director del IMPEC, el general Ramírez, a quien le damos nuestro saludo. Simplemente reiterar, señor presidente, que el proyecto 014 del 2017 no llega a esta comisión fruto pues de la improvisación, fruto de seguramente de atender una necesidad de carácter coyuntural. Todo lo contrario, este proyecto de ley ha sido formulado con la participación de varias instituciones. El Ministerio de Justicia, que ha venido liderando no de ahora, sino ya desde hace varios meses, yo diría años, esta propuesta que hoy se concreta, estuvo igualmente en la comisión en la legislatura pasada. Sin embargo, para mayor redacción de algunos puntos, algunos temas principales que trae este proyecto, se decidió aplazar su presentación. Lo que hay que dejar en claro que este proyecto fue presentado, radicado por el señor ministro de Justicia y del Derecho, el doctor Enrique Gil Botero. Igualmente cuenta con la firma del señor defensor del pueblo, el doctor Carlos Alfonso Negret, y varios senadores, varios representantes de los diferentes partidos políticos suscribieron este proyecto. Pero quizá lo más importante, señor presidente, honorables senadores, es que cuenta con el aval del Consejo de Política Criminal, ese consejo que ha venido, entre otras, por decisión de la Corte Constitucional, dando el primer estudio a estas propuestas de modificación, de tal manera que esperaríamos que ojalá tenga el apoyo y el respaldo suficiente en la comisión. Obviamente, dentro del debate democrático que aquí se tendrá que dar, estaremos atentos a buscar mejorar este proyecto, pero sí quisiera dejar en claro, primero, que este proyecto de ninguna manera busca producir excarcelaciones masivas, como por allí se ha manifestado quienes seguramente no habían tenido oportunidad de leer ni de conocer el contenido del proyecto. Este proyecto, como el título lo menciona, de lo que trata es de racionalizar la política criminal y penitenciaria en Colombia. Nosotros quisiéramos que, si este proyecto es aprobado, por ejemplo, disminuir las noticias criminosas que llegan, entre otras instituciones, por ejemplo, a la Fiscalía General de la Nación. Eso nos permitiría que la Fiscalía pudiera concentrarse en los temas más graves, más delicados que tiene el país. Obviamente con esto no se va a dejar desprotegido a los colombianos, no se va a dejar desprotegido a la ciudadanía, simplemente que se trata es de concentrar los esfuerzos en los temas más graves que tiene este país. De tal manera que, señor presidente, yo aspiraría que después de escuchar al señor fiscal y a los funcionarios y demás invitados, que también escuchar a los honorables senadores y que ojalá pudiéramos avanzar en la aprobación de este proyecto. Seguramente este proyecto no va a ser la solución al problema que tenemos de falta de justicia en Colombia, al problema que tenemos hoy muy grave con el tema penitenciario y carcelario, lo que están viviendo las cárceles en este país, lo que están viviendo los presos en Colombia, pero yo diría que es el punto de partida hacia la búsqueda de soluciones que necesitamos urgentemente hacia futuro. De tal manera que yo dejo ahí a consideración esta contextualización del proyecto y repito, aquí estaremos atentos a recibir todas las observaciones que sean necesarias,
pendientes a mejoramiento de este proyecto que yo me atrevería a calificarlo de urgente y necesario para el país. Muchas gracias, presidente. Vamos a proceder de la siguiente manera, le vamos a dar el uso de la palabra enseguida al señor fiscal. Si llega el ministro, por supuesto también al ministro, posteriormente a los funcionarios que han sido invitados para que nos den su opinión con respecto al proyecto y luego abrimos el debate con los senadores. Señor fiscal, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en este debate. Tiene usted el uso de la palabra. Sí, señor presidente, honorables senadores, la Fiscalía había intervenido en esta misma comisión hace unas semanas atrás para plantear su punto de vista en relación con el proyecto de ley 014 del 2017, que en lo que tiene que ver con un uso más racional del ejercicio de la acción penal, hemos dicho, tiene muy buena inspiración, en la medida en que en Colombia ya va siendo hora, no sigamos avanzando en una política de criminalizar todas las conductas que son contrarias a las reglas de convivencia social. Es una expresión del populismo punitivo, en el sentido de que cuando fracasan las demás formas de regulación normativa de la vida en sociedad, bien sea en el ámbito de lo policivo o de lo civil o de familia o de lo laboral, terminamos convirtiendo esas expresiones en formas de derecho criminal, cuando el derecho penal debe tener una función absolutamente residual. No puede ser la finalidad misma de todo el ordenamiento jurídico tratar de criminalizar justamente todo comportamiento que es contrario a una vida de convivencia. Y en ese sentido, la primera parte del proyecto pues nos anima, y hemos dicho que para la Fiscalía es muy útil, en particular, plantear y concurrir al debate con ustedes de por qué razón algunos de esos tipos penales definitivamente deberían ser objeto de despenalización, y con el efecto que eso pueda significar, por supuesto, lo decimos a conciencia desde el punto de vista del principio de favorabilidad, de tal manera que el derecho, a través de sus otras vertientes o disciplinas, pueda capturar esas expresiones de comportamiento irregular, contrario a la convivencia, y se puedan dar soluciones en el ámbito del derecho de policía, del derecho civil, del derecho laboral, del derecho de familia, pero no necesariamente en el ámbito del derecho penal. Y esto por una razón muy sentida que hoy tenemos los colombianos. En este periodo histórico que estamos viviendo, el poder de investigación criminal, la función del ente acusador, debería concentrarse en aquellos delitos de mayor impacto en la vida social, que por su propia lesividad requieren una atención significante por parte de la Fiscalía General de la Nación. Y eso implica no solamente priorizar las labores de investigación criminal, que es una función con la que hoy ya cuenta la Fiscalía General de la Nación a partir de la reforma constitucional del año 2013, sino también descongestionar la Fiscalía con un conjunto de denuncias que no dicen relación realmente con la esencia misma del derecho penal. Y nosotros hemos postulado que varias de ellas son temas que deberían entonces tramitarse por otras vías. Hemos empezado por plantear el tema para la discusión
académica y en el Congreso, por supuesto, de la inasistencia alimentaria. Ya hemos dicho muchas veces en esta comisión que la penalización de obligaciones de familia está terminando por criminalizar a los miembros de las familias y a no darle una solución al problema del cumplimiento de las cuotas alimentarias al interior de los hogares y de las propias familias. Porque la solución que ha terminado por darle el derecho penal a esta problemática, que ciertamente es muy compleja en la vida en relación, en la vida en comunidad, ha sido proveer penas privativas de la libertad para quienes son los obligados a la asistencia alimentaria, con lo cual he dicho varias veces el Estado ha terminado por crear un modelo en el cual se asegura que el obligado al aporte alimentario nunca va a poderlo proveer porque se le quita la posibilidad de trabajar y en consecuencia no va a haber fuente de pago de esa obligación familiar. He manifestado que la injuria y la calumnia tiene un objeto fundamentalmente reparador desde el punto de vista de la teoría del daño moral, y en ese sentido todas esas reclamaciones que suelen formularse y que suelen resolverse es por la vía de las conciliaciones que se llevan a cabo en instancia prematura en el proceso penal, deberían ser objeto de su propia jurisdicción, que es la jurisdicción privada, en donde los particulares reclaman la indemnización del daño moral vía el restablecimiento del derecho que ha sido conculcado y el pago de los perjuicios que se hayan materializado en una causa concreta. Hemos dicho también que en el caso de el daño en bien ajeno, cuando se trata fundamentalmente de comportamientos de naturaleza de policía, deberían conservarse en ese nivel y no escalarlos a la teoría del derecho penal propiamente dicho, cuando lo que se busca es la reparación del daño por parte de quien ha sido la víctima de ese tipo de conducta antisocial. La emisión ilegal de cheques, el giro de cheques sin fondos, es realmente un desafío a una política criminal coherente. Cuando quiera que entonces no se logre el pago de una obligación de familia, que es la cuota alimentaria, o no se logra el pago de un cheque, que es una obligación mercantil, entonces vamos a tener que ir finalmente al proceso penal con el objeto de obtener el pago de la prestación correspondiente, con lo cual el derecho penal, he dicho aquí públicamente, no sirve sino de chepito, en la medida en que los fiscales, esa es la tarea que terminan cumpliendo, como quiera que una vez se cumple la prestación, que es el centro de la controversia, se termina la acción penal. Lo que ocurrió más recientemente, por ejemplo, en materia de delitos asociados a la evasión fiscal, en donde de nuevo se plantea un delito que, por cierto, he dicho en nombre de la Fiscalía, que es de realización imposible por los verbos rectores del delito, por los elementos fundamentales que integran el tipo penal, es imposible de cumplirse, pero aún así el propio articulado que se presentó en la reforma tributaria lo que hace es que la Fiscalía concurra al cobro de esas obligaciones fiscales para que una vez servida la obligación fiscal frente al Estado se extinga la acción penal, de tal manera que el bien jurídico que se trataba de proteger, que fue lesionado sin lugar a dudas frente a conductas que pueden ser ignominiosas y que deben merecer el castigo social, no tiene castigo en el ámbito del derecho penal si simplemente la Dirección de Impuestos Nacionales obtiene el recaudo de la prestación una vez se ha violentado la norma correspondiente. Entonces sí nos parece
que en todos estos casos, en particular, el propósito de descongestionar la justicia penal nos va a permitir utilizar nuestra capacidad instalada en la priorización de esas conductas que son mucho más lesivas y en las cuales debería concentrarse la Fiscalía General de la Nación. De tomar este paso, de ir adelante en esta iniciativa, la Fiscalía podría beneficiarse en alrededor del 12-14% menos de denuncias criminales, mientras nos dedicamos a delitos que están causando tanto daño como la violencia intrafamiliar, la afectación de derechos fundamentales de los líderes sociales, los hurtos que están creciendo en el país, requieren una actividad especial de la Fiscalía en la que estamos trabajando, por supuesto, pero claro, si logramos despenalizar conductas que hoy están congestionando, y de qué manera la Fiscalía, y si adicionalmente ponemos en marcha, como ya lo hemos puesto en marcha, todo el proceso de intervención temprana de las noticias criminales que nos permite archivar prácticamente al momento de la denuncia alrededor del 30-35% de las denuncias que se interponen, o bien porque no hay legitimidad en el querellante, o bien porque no hay tipicidad en la conducta, o por tratarse de hechos que definitivamente no dicen relación para nada con el derecho penal, estaríamos hablando del 50% de las denuncias que recibe la Fiscalía. Hoy estamos recibiendo alrededor de 26.000 denuncias criminales por semana, y la mitad de ellas corresponden a delitos o a casos en los que se está reclamando es una intervención del Estado por parte de la sociedad frente a comportamientos que no tienen la naturaleza de un tipo penal y que deberían orientarse hacia el derecho policivo o hacia la jurisdicción ordinaria, que no es propiamente la jurisdicción penal. Así que en ese propósito nosotros creemos que el proyecto de ley está bien orientado, y por eso participar en la discusión de esta materia sería muy útil. En lo que tiene que ver con los beneficios y los subrogados penales, tenemos allí sí unas diferencias estructurales con el proyecto. En la ponencia, ya lo hemos dicho aquí, en la ponencia se han hecho mejoras sustantivas, pero aún así nos parece que deberíamos, y lo hago apenas a título de referencia para poder intervenir en la discusión del articulado, la prestación de servicios de utilidad pública como sustitutivos de la prisión debería tener un desarrollo normativo mucho más elaborado, porque queda pues al criterio de las autoridades sin ningún tipo de regulación la propuesta que allí se hace. El tema de la ejecución de la pena para delitos de narcotráfico cometidos por mujeres, este es un tema que lo hemos planteado varias veces. La Fiscalía insiste en que por esta vía va a terminar revictimizándose a la mujer y va a ser convertida, y de qué manera, en jíbara, en mula, con las implicaciones que ello puede tener desde el punto de vista de la política del narcotráfico. Pero mucho más grave que una iniciativa de esta naturaleza, de este calado, tome carrera, oxígeno, vaya hacia adelante en momentos en que estamos viendo que el narcotráfico se está convirtiendo en una amenaza estructural en este momento para aclimatar la paz en medio del posconflicto. Por otro lado, la posibilidad de que los subrogados y beneficios se aumenten con un 5% adicional, es decir, con un beneficio de un 5% adicional. Por ejemplo, la prisión domiciliaria, que en el estado actual requiere el cumplimiento del 50% de la pena, se baja al 45%, pero sin que haya un elemento técnico que realmente justifique ese tipo de medidas, cuando por el contrario esas libertades condicionales
o esas prisiones domiciliarias al final están alimentando de nuevo la criminalidad común en las calles, porque no tenemos la capacidad instalada en el sistema penitenciario colombiano para poder garantizar que la prisión domiciliaria se cumpla cabalmente, o darle la libertad condicional que hoy está en las 3/5 partes del cumplimiento de la pena, o sea, equivale al 60%, una reducción al 55%, parece ser que no es una fórmula que tenga un sustento, y mucho menos en la coyuntura de la criminalidad común que está experimentando el país. De pronto valdría la pena que, frente a las formas de criminalidad que estamos viendo, en asuntos como la corrupción administrativa, los delitos callejeros que están afectando la seguridad ciudadana, el hurto, la extorsión. La extorsión, hace 6 meses estábamos hablando que en el país estaba cayendo a tasas del 60% en año corrido, hoy está cayendo apenas a tasas del 17%. Eso quiere decir que en los últimos meses la extorsión ha cogido una nueva vitalidad, y es necesario que la Fiscalía se dedique a todos estos temas y que no haya beneficios de ninguna naturaleza para este tipo de delitos. En fin, creo que tenemos de manera sintética varios argumentos para participar en esta discusión, pero como quiera que ya hemos ido avanzando en ellos, estamos dispuestos a interactuar con la comisión, y estoy seguro que el gobierno también participará en estas discusiones. Muchas gracias, señor fiscal. Vamos a abrir el debate. Le voy a dar el uso de la palabra a cada uno de los senadores para que hagan las observaciones correspondientes al proyecto. Tiene el uso de la palabra el doctor Germán Barón. Muchas gracias, presidente. Yo en este tema siempre he tenido un especial interés, porque creo que uno de los elementos fundamentales de cualquier sociedad es poder proveer justicia, y en el caso colombiano no está siendo fácil que la gente entienda que le asiste la justicia de manera pronta. Y comparto parcialmente algunos de los artículos que se pretenden eliminar para sustraerlos del tema penal. La injuria o la calumnia, estamos de acuerdo. En el 2016 se presentan 10.544 demandas por injuria y 10.839 por calumnia. Comparto su criterio, señor fiscal, porque creo que efectivamente la jurisdicción penal debería estar ocupada en otro tipo de menesteres y no en estas reparaciones, como usted bien lo menciona, porque además demandan del aparato judicial un excesivo trabajo y una serie de procedimientos que lo único que le generan es distracción frente a temas que son realmente importantes. Usted ha explicado también la razón por la cual considera que la inasistencia alimentaria, que tiene 35.934 denuncias, debe salir de ese escenario. Y por un elemento estructural que lo entendemos todos, no se puede pretender que la persona cumpla con dicha obligación si se le restringe la libertad y en modo alguno puede cumplir con sus obligaciones alimentarias. Entonces yo lo que planteo, señor fiscal, es ¿por qué no invertimos el orden en que lo venimos haciendo? Yo le digo cuáles son aquellos artículos que considero no deberían, doctor Manuel, ser suprimidos, porque creo que entrañan condiciones que le resultan más gravosas a la sociedad. Empecemos por el daño en bien ajeno. Son 13.954 denuncias. Completamente de acuerdo en que el daño en bien ajeno puede resultar inocuo y no vale la pena poner en movimiento todo el aparato judicial cuando se trata de daño en bien ajeno de menor cuantía. Pero cuando lo es en una de las cuantías diferentes, mínima, media o mayor cuantía,
vale la pena revisarlo. Porque no es lo mismo cuando en desarrollo de alguna actividad o simplemente como resultado de un acto arbitrario se causa el daño en bien ajeno, y la persona, para poder reparar ese bien ajeno o ese daño en bien ajeno, debe concurrir a la justicia ordinaria. En ese caso, doctor Manuel, como ponente, yo lo que sugeriría, y si el señor ministro, a quien le presento un saludo, y el señor fiscal están de acuerdo, lo que creería es que deberíamos ponerle una cuantía para que las mínimas cuantías no se vuelvan un proceso ante la fiscalía ni ante la jurisdicción penal. Pero un daño en bien ajeno de una cuantía alta no podemos decir que vaya simplemente a la justicia ordinaria. Me parece que no es lógico, porque de alguna manera lo que estamos viendo, y se lo digo, señor ministro, con todo el respeto, es que la gente ni en una ni en otra jurisdicción encuentra respuestas. Entonces, en el caso del daño en bien ajeno, pensaría que con establecer una cuantía, doctor Manuel, podemos resolverlo. ¿Qué me preocupa a mí? Abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. Son 2.577 denuncias. ¿Cómo tipifica uno el acto arbitrario e injusto? Pues cuando la autoridad, por fuera de lo que son sus funciones, comete irregularidades, actos arbitrarios que afectan a un ciudadano. Si nosotros lo dejamos en el contexto del Código de Policía, les puedo asegurar que no vamos a tener como resultado de esas denuncias ningún tipo de respuesta, porque es que es al alcalde al que le corresponde, como primera autoridad de policía, definir y dilucidar si ahí se presenta o no un abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. Esa yo solicitaría que la dejáramos o que la estudiáramos para la plenaria, señor ministro y señor fiscal, porque creo que en contraprestación a lo que hicimos con el Código de Policía, que fue darle muchas herramientas y un marco jurídico para que los alcaldes y sus autoridades pudieran obrar en temas de convivencia, como usted bien lo menciona, señor fiscal, la contraparte de esto tiene que ver con el hecho de que el ciudadano encuentre un elemento que le permita reclamar de esa autoridad una actuación justa, siempre y cuando tenga una consecuencia. Si no la tiene, estas 2.577 denuncias van a quedar simplemente como si nadie las atendiera, porque ¿cuál sería entonces la sanción para esa autoridad que comete un acto arbitrario e injusto? Y el hecho es evidente, se han presentado en el 2016 2.577 denuncias por ese tema. Y viene una que a mí me parece de la mayor importancia, artículo 454, fraude a resolución judicial o administrativa de policía. ¿Cómo funciona una administración municipal o distrital? El alcalde, siendo la primera autoridad de policía, es la que toma una serie de decisiones que no están en el ámbito penal. Si nosotros simplemente decimos esta conducta de fraude o de incumplimiento ya no tiene ninguna consecuencia, yo no veo un elemento coercitivo que esos alcaldes municipales o distritales puedan desplegar para hacer cumplir las decisiones que como administración ellos toman. Y eso me parece a mí que es bastante complejo. De hecho, si ustedes revisan, ya la Corte se pronunció declarando que incluso el ingreso de autoridad administrativa a un domicilio ajeno es inconstitucional, habiéndonos aprobado que el ingreso sin orden judicial es constitucional. Llama la atención que en este caso lo que estamos es dejando sin ningún elemento de orden coercitivo a esos alcaldes para que las medidas de policía se tomen. Y se los doy en este ejemplo sencillo. ¿Qué pasa cuando una persona construye en el espacio aéreo de otra, cuando tiene una humedad,
cuando perturba la tranquilidad de su vecino y el alcalde toma una decisión que es una orden de policía. Si no la cumple, ¿cuál sería el elemento coercitivo que obliga a la persona o al ciudadano a reparar ese comportamiento que altera la tranquilidad? Yo lo entiendo como de policía, pero cuando lo subimos al tema penal, lo que estamos diciendo es, tiene que respetar a la autoridad y tiene que cumplir con esa resolución de policía. Y lo mismo con la resolución judicial. Hay 7.150 denuncias. ¿Qué es lo que esta gente ha expresado cuando interponen la denuncia? Que no les han cumplido, que no tienen cómo hacer válido ni reclamar sobre un derecho que les ha sido vulnerado y que se les ha alterado. En ese sentido, a mí me parece que en esos casos que tienen que ver con el fraude a la resolución judicial o administrativa de policía, deberíamos dejar, señor ministro, señor fiscal, señores senadores, ese artículo para que lo podamos revisar en la plenaria. No lo suprimamos inmediatamente. Yo no tengo inconveniente si nos convencemos de que así es. Lo propio en el abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. ¿Quién se encarga de poder ir ante un alcalde para que ese acto arbitrario e injusto no le cause daño y no lo altere? Doctor Andrade, ¿quién lo hace? Cuando sabemos que cuando se concurre a una administración distrital o municipal, pues el número de querellas es tal que les impide tomar decisiones. Y una última reflexión, señor presidente, de mayor envergadura, me parece a mí. El proyecto es bueno en la medida en que trata de descongestionar la justicia. Pero, señor ministro y señor fiscal, yo creo que estas cifras que son bien importantes, que suman casi 55.000 procesos que los van a ayudar a descongestionar en un 14%, cosa que es loable, debería, con todo respeto, estar combinada con un elemento de descongestión judicial que yo le he planteado al señor ministro, y que tiene que ver con esos precedentes judiciales de una documentación que yo dejé hace ya casi un año, y que tiene que ver con el hecho de que podamos encuadrar providencias, cuando tienen igual situación fáctica, dentro de un precedente. No podemos, señor ministro, seguir haciendo este ejercicio inocuo de administración de justicia, que quiero contarle el ejemplo de dónde surge esa propuesta, que aquí varios de los senadores ya están dispuestos a acompañar. Señor ministro, no es posible que una persona formatee una demanda 10.000 veces y a título de poder resolver una situación jurídica en un tema laboral o civil, no en penal, obstruya la justicia. Y yo digo que la obstruye porque el Consejo Superior de la Judicatura, de manera errada, lo que hace es abrir 10 juzgados más, cuando es una misma situación fáctica. ¿Cuál es la consecuencia prestacional de considerar o no como factor salarial las horas extras? Presentaron 65.000 demandas para representar a igual número de licenciados y abrieron 10 juzgados, señor ministro, con oficial mayor, con juez, con secretario, y cada uno fallaba de manera independiente, y cada uno fallaba diciendo sí, parcialmente tiene razón, no, y otros decían tiene toda la razón. Todo para terminar en un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia que dijo las horas extras como factor salarial tienen incidencia en estos casos. 10 juzgados, cuando la situación fáctica era la misma y cuando lo que cambiaba era el nombre, el número de horas, la vinculación laboral, el sitio de trabajo. Me parece a mí que en ese sentido nosotros deberíamos actuar de una manera muy rápida para evitar que se sigan presentando esas circunstancias. Son 10 juzgados laborales, los llaman los juzgados del señor Osman Roa, candidato a una gobernación en Boyacá, que tenía suficientes ingresos para poder solventar su campaña y que paradójicamente lo que me manifestó a mí era que le parecía que en ese sentido, pues,
él había logrado una victoria jurídica, y no solo está en eso, tiene 10 demandas más, que yo no digo que no pueda demandar justicia, lo que digo es que todas las que son iguales y prácticamente parecidas, con ese precedente judicial se pueden obviar. ¿Y para qué se pueden obviar? Para que ese precedente judicial obre en los temas civiles, laborales, en algunos comerciales. En las circunstancias de un proceso penal tienen demasiadas aristas, usted no las puede encuadrar, no son estandarizables, pero en las demás sí. ¿Con qué propósito? Es lo que yo siempre he sugerido, señor ministro. Con el propósito de que todos esos jueces que están en esas otras jurisdicciones puedan ir a la jurisdicción penal, que es la que tiene mayores dificultades, y poder asignar esos jueces a esas labores penales, porque esos procedimientos de orden penal que no son estandarizables sí demandan de los jueces una mayor reflexión de orden jurídico. Nosotros lo vamos a presentar, y yo esperaría que usted, ministro, se pueda pronunciar de manera rápida, porque yo dejé esa documentación hace un año, la dejé con el doctor Londoño. A usted me gustaría poderme sentar y explicarle ese tema, y que lo podamos tramitar, porque eso sí permitiría que la justicia ordinaria se descongestione en procura de que esa justicia penal tenga mayor capacidad. Acá se hizo una excelente reforma del tema de justicia, pero seguimos con el mismo número de jueces, y entonces el nudo gordiano ya no está en la acusación, sino en la decisión. Y ahí es donde hay que tener otro tipo de medidas mucho más interesantes, mucho más creativas, que las de simplemente, señor ministro, eliminar unos artículos que yo no tengo inconveniente en esos casos: injuria, calumnia, inasistencia alimentaria. Si eso disminuye en un 14%, bienvenido. Pero en los otros casos yo pediría que le hiciéramos un examen más profundo, que es abuso abuso de autoridad, daño en bien ajeno poniéndole una cuantía, y fraude a resolución policial o judicial. En esos tres casos pediría que lo pudiéramos revisar. Bueno, y hay un tema que, con ese término, presidente, tiene que ver con los homicidios por bala perdida. Aquí están las estadísticas: casi 600 muertos entre el 2005 y el 2016. Habría que mirar de qué manera podemos enervar la conducta sin que lleguemos a la lógica de que solo cuando se presente una lesión o una muerte puede proceder la autoridad frente a quien hace disparos de manera indiscriminada en una celebración o por cuenta de un estado anímico. En ese sentido yo quisiera que eso también lo revisáramos. Fueron 3.054 lesiones personales en el periodo del 2005 al 2016 por bala perdida. ¿Es lesiones personales por homicidio? Claro que sí, pero cuando se tomó la decisión de establecer ese tipo penal, de lo que se estaba hablando era de evitar que esa circunstancia se repitiera para generar estas cifras. Muchas gracias, señor presidente. Tiene uso de la palabra el doctor Alfredo Rangel. Gracias, presidente. Sin lugar a dudas, el propósito de este proyecto pues es muy loable, porque reivindica un principio del derecho penal como el recurso extremo del Estado para hacer cumplir la ley, la última ratio. Parece que eso es absolutamente loable. El derecho penal no puede dedicarse pues a sancionar conductas que no sean aquellas que representen el daño más grave a bienes jurídicos de sustancial importancia para la sociedad y para la convivencia de una comunidad. En ese sentido, pues toda esta despenalización de lo que son delitos hoy como la calumnia, la injuria, etcétera, pues tiene todo el sentido y tiene toda la justificación para, como aquí se ha dicho, concentrarse en aquellos delitos, en aquellas conductas que efectivamente atacan o vulneran bienes jurídicos de importancia capital para la sociedad. Yo voy a remitirme también a algunos cuantos artículos que me parece que habría que revisar.
primer lugar, en el artículo 109, no sé si por qué razón, me parece que fue una equivocación, se elimina la excepción de la comisión de delito de participación en política para los miembros de las corporaciones públicas. Es decir, los miembros de las corporaciones públicas podríamos quedar penalizados por hacer política. Me parece que eso no tiene pues ningún sentido, y en ese sentido pues habría que revisarlo o redactarlo de mejor manera. Por supuesto que el delito de violación de habitación ajena, que hoy es una conducta de carácter que se penaliza con medidas policiales, debería ser ascendida más bien a una conducta penal que debería tener una pena privativa de la libertad. Hay que comparar, por ejemplo, en Estados Unidos, a un ladrón pues, que entra a robar un bien ajeno a un domicilio, pues el dueño del domicilio puede, con toda la justificación ante los jueces, argumentar que lo mató, que cometió un homicidio porque estaba violando ese bien de la privacidad de la habitación propia. Creo que ese no ha sido suficientemente considerado en nuestro Código Penal, y si se va a revisar debería más bien ascender en gravedad y no simplemente trasladarlo al Código Penal, pues que digamos en términos formales debería estar ahí porque pues no tiene una pena privativa de la libertad al día de hoy. En el tema del delito de disparo de arma de fuego sin necesidad, pues por supuesto que hay que más bien mantener esa penalidad, ese carácter punitivo del derecho penal, y no despenalizarlo como se está haciendo. La reducción de la gravedad de esa conducta pues llevaría a tolerar el uso de armas de manera indebida para quienes las portan, sea incluso con una licencia legal. El daño que se está causando, y las noticias criminales de eso son cuantiosas, en las fiestas y en las borracheras, etcétera, en los pueblos, en las ciudades, pues han ocasionado demasiadas lesiones, demasiados muertos, generalmente y de una manera muy rara, muy curiosa, en menores de edad. Casi siempre son los que son las víctimas de esas balas perdidas, y esas muertes de esos niños pues deberían ser neutralizadas con una medida más disuasiva, manteniendo la penalización de esa conducta. Porque una cosa es descongestionar la justicia, y otra es mantener ciertas medidas que disuaden a quienes las cometen sin calcular el daño que pueden ocasionar. Es decir, deberíamos hacer un mejor balance en este punto, en el punto de la descongestión y el punto de la disuasión. Que la descongestión no nos lleve a eliminar la disuasión en conductas que son pues obviamente muy graves y que ocasionan un daño grave para la sociedad. En el artículo 153 hay una medida que me parece también muy extraña, viviendo los días que vivimos, de un auge del narcotráfico, de una disparada, como se ha visto en los últimos años, de 40.000 hectáreas de drogas a cerca de 200.000 hectáreas, cómo se ha cuadruplicado la producción de cocaína, y hoy tenemos una producción de cocaína más alta que jamás en la historia del país, ni en las peores épocas de los grandes carteles de la droga, de los más criminales y de los más poderosos. Nunca como hoy se ha producido tanta cocaína. Y en el artículo 153 hay un atenuante del narcotráfico como agravante de un delito. Actualmente se duplica
la pena, cuando el narcotráfico es un agravante, está relacionado con un delito, y esa duplicación se pasa en este proyecto a solamente 1/3 de la pena. En el actual código está el doble y se rebaja a 1/3. Me parece que eso pues, no tendría ningún sentido en una política criminal que busque, entre otras cosas, también reducir de una manera significativa el narcotráfico. Eran esos comentarios, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, doctor Rangel. Sigue la discusión de la proposición con que termina el informe de ponencia. Anuncio que va a cerrarse. Tiene el uso de la palabra el doctor José Obdulio. Gracias. Más que el uso de la palabra es una pregunta, tanto al ministro como al señor fiscal. El artículo 14 de la ley 890 del 2006, que fue presentado por este gobierno cuando era ministro el doctor Vargas Lleras, tenía una clara intención. El 14, los penalistas lo manejan muy de memoria, yo no me lo sabía, pero el 14 de la ley 890 pretendía evitar las negociaciones de penas, en el fondo, con la vigencia del sistema acusatorio. Ahí no hay como un elemento explicativo de esta congestión que estamos viviendo y esta dificultad en el sistema carcelario. El 14 de la ley 890, inclusive, aquí lo tengo, dice: las penas privativas en los tipos penales contenidos en la parte especial del Código Penal se aumentarán en la tercera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo. Una cosa pues asombrosa, casi que una ley gulag. Es firmada por el doctor Germano, era honorable presidente del Senado de la República. Es del 2005, no, esto es una ley del 2005, pero creo yo que valdría la pena incorporarla. No sé si el doctor Manuel ha pensado que ese elemento es bastante pernicioso en lo que usted y yo vivimos cuando fuimos a las cárceles en Riohacha, por ejemplo. Es una cosa que nos debiera tener en estado de alerta, casi que acuartelamiento, tanto a la comisión como al Congreso, para solucionar el tema, ¿no? Hay también otras prohibiciones de rebaja que no sé si vale la pena considerarlas o reconsiderarlas. Yo, por ejemplo, tengo aquí el artículo 199 de la ley 1098. Esto lo estoy citando con base en un documento que nos hizo llegar a todos nosotros el IMPEC en cierto momento. Y obviamente quisiera decir que nuestra bancada acompaña este proyecto, su estudio y su consideración con toda la responsabilidad, porque nos parece que estamos hablando de un asunto gravísimo. Evidentemente, sin que yo comparta ese concepto de estado de cosas inconstitucional, evidentemente sí estamos violando, o este Estado colombiano está violando muchas normas constitucionales, particularmente respecto a derechos fundamentales. Por ejemplo, también, señor fiscal, la captura en flagrancia. ¿Por qué no se permite la negociación? ¿O por qué se limita esa posibilidad? El tema de las fianzas. Tantos ciudadanos teniendo que esperar el juicio en las cárceles, cosa que se sale realmente de cualquier descripción de un Estado civilizado. Y yo, pues, sobra decir o redundar, la prisión por giro de cheques sin fondos evidentemente
es una norma que contradice el artículo 28 de la Constitución, evidentemente. Y creo que hay una explicación, yo la recuerdo muy bien, en el derecho comercial y la protección de los títulos valores, etcétera, etcétera, pero en el fondo sí es una norma que ya es tan antiguaya como sería revivir, por ejemplo, el delito de blasfemia o el delito de homosexualismo, etcétera. Gracias. Sigue la discusión de la proposición con que termina el informe de ponencia. Señor ministro, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días, señor presidente, señor fiscal, mesa directiva, igualmente honorables senadores. Me parece que ya el señor fiscal ha hecho un pronunciamiento en su intervención que recoge en gran medida lo que el Consejo de Política Criminal, de manera convergente frente a este proyecto, digamos, acordó. Y acordó porque es que realmente el proyecto no surge como una reacción frente a una situación noticiosa o frente a lo que se ha afirmado de una manera priorística, que es simple y llanamente buscar por parte del señor fiscal y del Ministerio de Justicia una excarcelación masiva o resolver problemas de hacinamiento con alto riesgo de la seguridad ciudadana. Este proyecto se construye en el seno del Consejo Superior de Política Criminal a partir de una iniciativa de la Fiscalía y del Ministerio de Justicia, precisamente donde la Fiscalía y el Ministerio de Justicia se nutrieron de una serie de trabajos de campo y de investigaciones académicas que se han venido adelantando desde el Ministerio y desde el Consejo desde años anteriores. En el año 2012 se publica el informe final de la Comisión Asesora de Política Criminal, que indicó sin ambages que la política criminal en Colombia se ha caracterizado por ser incoherente y carente de fundamentación empírica. En el año 2013, el proyecto de fortalecimiento de política penitenciaria, en el cual se realiza trabajo de campo alrededor de 30 centros de reclusión, y por ello permite, desde el punto de vista de la experiencia, extraer una serie de recomendaciones que se ven plasmadas en este proyecto. Pero allí no para todo ese andamiaje o todo ese trasuntar. En el 2015 se consolidó en el Consejo Superior de Política Criminal, dentro de las discusiones de la política criminal, criterios de derecho penal, entendido el derecho penal como la última ratio en la fundamentación en lo que requieren las reformas en materia penal respecto de las garantías procesales. Asimismo, en el año 2017 se publicó una investigación interesantísima sobre la proporcionalidad de las penas en la legislación colombiana, donde se destacan el desbarajuste y los exabruptos que se han ido generando a través de un incremento punitivo en los últimos 10 años verdaderamente alarmante o escandaloso. Vemos cómo las sanciones con respecto a las finalidades de la pena han excedido las expectativas de una política coherente, racional. Igualmente vemos cómo de manera reciente fueron expedidas las leyes 1760 de 2015, la 1786 de 2016, la 1826 de 2017, que racionalizan el tema de la detención preventiva e igualmente promueven el procedimiento especial abreviado y la figura del acusador privado. El objetivo de este proyecto, y que fue un debate muy importante en el Consejo, es el de racionalizar el uso del derecho penal en los conflictos de los ciudadanos. Vemos, y voy a pasar muy rápidamente porque el señor fiscal ya lo hizo, cómo hay una serie de conductas que se descriminalizan en la medida en que
el excesivo uso de los litigios penales como una medida para resolver conflictos cotidianos trae unas consecuencias no solo desde el punto de vista de la congestión en la administración de justicia, sino que desfasan la finalidad propia del derecho penal. Ya los senadores que han intervenido, entre ellos en la última intervención del senador José Obdulio Gaviria, pone de manifiesto conductas que inclusive casi que son antiguallas, como existía en el pasado, donde se punía la homosexualidad, o conductas como el fraude mediante cheque o como el daño en bien ajeno, corresponden más bien a la órbita del derecho privado. Vemos una serie de delitos, y en esto la Fiscalía tiene unas estadísticas interesantes en lo que ha sido la difamación frente a la injuria y la calumnia. No es que se desproteja el bien jurídico tan valioso como el honor, la honra, sino que hay otros mecanismos más expeditos, estrategias mucho más oportunas, como son la justicia civil o la justicia constitucional, y desde ese punto de vista vemos en el campo de la experiencia, no sé si recuerdo bien cómo en el año pasado o antepasado hubo más de 30.000 denuncias o algo por el estilo por una sola de esas conductas, y condenados una sola persona extramural. El delito de inasistencia alimentaria, que puede generar un impacto mediático por la finalidad, todo lo contrario. Vemos que al descriminalizarla se está creando una serie de mecanismos mucho más ágiles, más expeditos, de un comportamiento más vinculante frente a quienes se sustraen de sus obligaciones éticas y jurídicas en cuanto al cumplimiento de los deberes frente a su familia en el campo alimentario, como son verbigracia, llegar hasta el testaferrato si traslada sus bienes, en fin, fraude a resolución procesal. Hay una serie de mecanismos allí mucho más eficientes que la figura de inexistencia alimentaria, que paradójicamente se convirtió en un rey de burlas. Todo lo contrario, descriminalizar ello implica que se vuelque todo el aparato de la justicia a través de otros mecanismos de presión y de cumplimiento de las obligaciones mucho más eficaces. El delito de daño al bien ajeno, también como se propone, la justicia civil puede garantizar de una manera más adecuada la reparación. Frente a otra serie de delitos como la libertad religiosa, vemos que allí se está garantizando desde el derecho policivo. Lo que pasa es que no nos llamemos a engaños. Se ha hecho abuso de una figura que es lo que denominan los dogmáticos la paratipicidad penal, y una serie de conductas que están reguladas o en el Código de Policía, en el Código de Comercio o en otras ramas del ordenamiento jurídico, igualmente se criminalizan dentro del Código Penal. Por ello, allí, frente a esas hipótesis de paratipicidad, hay que depurar y decantar para hacer un uso racional. Igualmente, frente al uso de la prisión como respuesta penal, vemos que se han hecho una serie de conductas o delitos que ya no son delito y que se despenalizan o descriminalizan, e igualmente hay que mirar otro aspecto que es muy importante en este proyecto, y es el comportamiento, que dejan de ser regulados por el derecho penal y se controlan por otras vías, como ya lo he dicho. El asunto de los agravantes en algunos delitos. Por ejemplo, en este punto el señor fiscal hace unas consideraciones bien importantes, y él ha señalado asimismo que en el campo de los subrogados hay algunas, posibles mejoramientos o algunos puntos de discusión menores que bien vale la pena, y que precisamente por ello este es el escenario adecuado. Me voy a referir a algunos puntos, aunque el senador Germán Barón no está, pero sí hizo, alusión a lo que es hechos como el no estar de acuerdo con descriminalizar los delitos de violación de habitación ajena
inducción a la prostitución, enajenación ilegal de medicamentos, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, asociación para la comisión de un delito contra la administración pública. De una manera muy breve me voy a referir a ellos. Lo que tiene que ver a la violación de habitación ajena, este comportamiento sigue siendo delito cuando lo comete un servidor público. Se descriminaliza cuando es cometido por un particular, pero está siendo sancionado en el código, con pena de multa en el Código Penal, sin pena privativa de la libertad. Se propone mantener la multa, pero mediante un mecanismo administrativo que permita poner una sanción más expedita, que es el Código de Policía. La inducción a la prostitución sigue siendo un delito cuando se trata de menores de edad. Frente a los adultos, se continúa criminalizando los casos de constreñimiento, es decir, de obligar a una persona a prostituirse. La persona víctima es autónoma de decidir si ejerce o no la prostitución. En cuanto a la enajenación ilegal de medicamentos, en la conducta del usuario del sistema de salud que vende los medicamentos que le han sido proporcionados por el sistema en su calidad de paciente, es una conducta que en principio solo afectaría a esa misma persona, pues se queda sin los medicamentos para su tratamiento médico. Hacer esta última conducta tan irrelevante, se opta por descriminalizarla. El abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto. Se trata de un delito subsidiario, es decir, que cuando la autoridad realiza un acto arbitrario que implique, por ejemplo, una privación ilegal de la libertad, existen normas encaminadas a sancionar ese comportamiento específico. Como se ve, estos delitos ya tienen incorporado el abuso de autoridad en casos específicos. En todo caso, el derecho administrativo y el derecho disciplinario cuentan con mecanismos para sancionar este tipo de comportamientos. Asociación para la comisión de un delito contra la administración pública. Este delito se puede descriminalizar porque en todo caso el acto queda subsumido por el delito de concierto para delinquir, que de hecho tiene una pena más significativa que el delito que se descriminaliza. Supresión o alteración del Estado civil. Con la supresión de este tipo penal, simplemente se pretende reducir la excesiva inflación normativa en materia punitiva, pues en la práctica estos comportamientos pueden entenderse como una forma de falsedad en documento público, actualmente sancionados con una pena mayor que el delito que se pretende eliminar. Entonces vemos cómo allí hay una situación de subsunción donde estos delitos realmente están incorporados de unas conductas que tienen una sanción mucho más drástica. El daño en bien ajena, ya se ha dicho, que es la última ratio, el derecho penal, y que este comportamiento no debe ser regulado en este cuerpo normativo, pues existen mecanismos más adecuados. Hay un aspecto, y me voy a permitir, si la senadora Claudia López así me lo permite, que ella había expresado en la intervención anterior, y creo que es muy importante por lo que ella señalaba, que es necesario construir más cárceles y tener a los delincuentes en ellas. Estamos completamente de acuerdo. Hay un déficit penitenciario. Desde la colonia hasta el año 2000 solo se habían construido 120 cárceles. Del año 2000 al 2017 se habían construido 15. Estamos hablando de 135 cárceles para una población carcelaria de casi 120.000 personas. Y en este propósito, senadora y honorables senadores, el gobierno ha venido, por ejemplo, implementando y habilitando en estos últimos días algunos centros carcelarios. Se acaba de entregar una cárcel en El Espinal con capacidad de 800 personas hace 2 meses. La semana pasada se entregó en Ibagué igualmente una cárcel con casi 600 cupos,
Vamos a entregar el próximo mes una en Buga y en el mes de noviembre en Tuluá. O sea, estamos tratando por todos los medios de construir más cárceles frente a este déficit carcelario que hay, y asimismo estamos generando convenios marcos con Barranquilla en un aspecto que es importante frente al cumplimiento de los imputados que deben asumir los municipios y los departamentos, y que es una postura en la que han acompañado tanto el defensor del pueblo como el procurador, y asimismo el obedecimiento, como sabemos claramente, de una ley de 1993. Sin embargo, tenemos que mirar que este argumento, que es el argumento de la sentencia T-153 del 98, de la necesidad de construir más cárceles, que sin embargo se viene haciendo, ha sido revaluado en las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015, porque se dice allí que efectivamente no necesariamente hay que buscar una pretensión de encarcelamiento masivo, sino de una política criminal coherente y de unas líneas de conjurar el estado de cosas inconstitucional frente a un hacinamiento que es inocultable, pero que afortunadamente hemos venido y pretendemos rebajar. Pero no puede entenderse que este proyecto obedezca exclusivamente o que obedezca en alguna forma mayoritaria o preponderante a un ánimo de deshacinamiento. No, el proyecto está recogiendo toda una serie de experiencias que se han venido advirtiendo, como lo dije en un momento, desde el año 2012, con la Comisión Asesora de Política Criminal, a efectos de integrar una política criminal coherente, seria, bajo la perspectiva no solo de que el derecho penal sea entendido como un mecanismo de retribución, sino que la pena también sea entendida como un mecanismo de rehabilitación y de resocialización. En verdad, vemos y un aspecto que es muy importante, que tal vez no se ha hecho alguna referencia, pero que para mí es lo más importante de este proyecto también, es lo que es el servicio de utilidad pública. Es una medida sustitutiva intermedia entre la suspensión de la pena y la privación domiciliaria, que obliga a la persona a hacer servicios no remunerados en beneficio de la sociedad bajo su consentimiento. Ha sido completamente exitosa en países como el Reino Unido, en Nueva Zelanda, porque vemos que hay unas experiencias como las personas que trabajan o hacen trabajos comunitarios tienen generalmente menos posibilidades de cometer delitos nuevamente en comparación con las personas que reciben pena de prisión. Esta medida sustitutiva solamente procedería para aquellos delitos en los que actualmente proceden otras medidas sustitutivas. Entre ellos vale la pena destacar algunos frente a los que consideramos que la prisión no es la respuesta más adecuada, como lesiones personales leves, hurto sin violencia, violencia intrafamiliar simple, estafa, porte de estupefacientes leve, falsedad en documento público privado. Y un último punto al que se ha hecho referencia es frente a las mujeres, y lo hacía el senador Germán Barón, a quien traté de darle respuesta ahora a cada una de sus inquietudes, pero se me quedó una en el tintero, y es lo frente a las mujeres en la escala del narcotráfico. Esto se haría por una sola vez y retroactivo. Eso garantizaría que no va a haber una revictimación, y la idea es que el Estado aborde su imperio, su poder, a efectos de precisamente
combatir e incidir contra las estructuras criminales fuertes. Vemos pues en síntesis que es muy bienvenida la discusión y todo el debate parlamentario para ir construyendo y para ir mejorando todos los esfuerzos que ha hecho el Consejo, porque ha sido una labor muy importante que ha abordado la Fiscalía, igualmente el Consejo Superior y el Ministerio de Justicia en este propósito, recopilando toda la experiencia que se ha hecho en la materia y los trabajos de campo desde el año 2012. En verdad, en los debates que se dieron en el Consejo de Política Criminal fueron muy saludables, porque la Fiscalía y el Consejo Superior y los demás integrantes pudo buscarse unos puntos de consenso y un aspecto que es clave, la necesidad, casi que un imperativo que hay en este momento de poner orden en lo que es al tema de política criminal, que va a incidir en el tema de la política carcelaria, de una buena política criminal, de una buena estructuración y racionalización del derecho punitivo. Vamos a poder ver un reflejo coherente que va a permitir impactar todo lo que es la política penitenciaria y carcelaria. Van de la mano política criminal y política carcelaria. Esta es una oportunidad que se demanda desde hace bastante tiempo, porque nuestra política criminal es una colcha de retazos. Hay un desbordamiento, por ejemplo, en el manejo de los incrementos punitivos durante estos dentro de estos 15, 16 años que nos preceden, donde tipos han sido aumentados el 800%. En algunos otros eventos se han generado unos incrementos punitivos que realmente desconciertan. Asimismo, la proliferación de tipos y de conductas que tienen autonomía, cuando realmente lo que buscamos con este proyecto es que algunas conductas se puedan despenalizar, otras descriminalizar y darle una línea de coherencia tanto a la política criminal colombiana como a la política penitenciaria, que está, digamos, en una situación calamitosa. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor ministro. Sigue la discusión de la proposición con que termina el informe de ponencia. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. Señor secretario, le ruego que para mañana nos tenga identificados los artículos que no tienen proposición. ¿Ya los tenemos? Sí, señor presidente. Hasta el momento en la Secretaría se han radicado proposiciones al artículo 20, la honorable senadora Doris Clemencia Vega. Al artículo 29, la senadora Claudia López solicita eliminarlo. Al artículo 53, proposición de la senadora Claudia López. Al artículo 100, proposición de la senadora Doris Clemencia Vega. Y al artículo 128, proposición de la senadora Doris Clemencia Vega. Eso es lo que hay hasta el momento en la Secretaría, señor presidente. Vamos mañana a votar la proposición con que termina el informe de ponencia y vamos a empezar el debate sobre el articulado. Sírvase anunciar proyectos para la próxima sesión. Por disposición de la presidencia, en la próxima sesión se discutirán y votarán los siguientes proyectos. Proyecto de ley 14 del 2017, senado por medio de la cual se fortalece la política criminal y penitenciaria en Colombia y se dictan otras disposiciones. Proyecto acto legislativo 2 del 2017, senado, por medio de la cual se modifica el artículo 328 y 356 de la Constitución Política de Colombia y Distrito Especial de San Miguel de Agreda de Mocoa. Proyecto de ley 30 del 2017, senado, por medio de la cual se modifica el decreto 888 del 2017. Proyecto de ley número 34 del 2017, senado, por medio del cual se fortalece el ejercicio funcional de las personerías municipales. El proyecto de ley 98 del 2017, senado, por medio de la cual se convoca una Asamblea Nacional Constituyente en los términos del artículo 376 de la Constitución Política para efectuar una reforma integral y estructural a la justicia. Proyecto de ley 255 del 2017, senado 090 del 2016, Cámara, por medio de la cual se modifica el artículo 1025 del Código Civil.
Proyecto de ley 20 del 2017, llenado por medio de la cual se reforma el decreto 1421 de 1993, en relación con la remuneración de los alcaldes locales y los ediles de Bogotá. Proyecto de ley 8 del 2017, llenado por medio de la cual se crea el registro de deudores alimentarios morosos, REDAM, y se dictan otras disposiciones. Proyecto de acto legislativo 3 del 2017, llenado por medio de la cual se reforma la Constitución Política de Colombia en lo relativo a la remuneración de los miembros del Congreso de la República. Proyecto de acto legislativo 6 del 2017, llenado por medio de la cual se reduce el Congreso de la República de Colombia y se hace más eficiente el gasto público. Y proyecto de ley 62 del 2017, llenado por medio del cual se endurecen las sanciones para la inasistencia de congresistas y altos funcionarios. Están leídos los proyectos que por su disposición se someterán a discusión y votación en la próxima sesión, señor presidente. Se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 10 de la mañana. Así se hará, señor presidente.